La comunicación celular ocurre cuando ciertas células emiten un mensaje a través de señales químicas, ejerciendo un efecto sobre otras células, las cuales iniciarán una respuesta biológica. Este proceso es muy importante para mantener la homeostasis dentro de un organismo. Existen diferentes tipos de comunicación celular. La comunicación celular paracrina ocurre entre células que se encuentran cercanas entre sí. La comunicación celular endocrina es mediada principalmente por hormonas. Y ocurre entre células que se encuentran distantes entre sí. La comunicación celular autocrina ocurre dentro de una misma célula, donde tanto la célula que emite la señal es la misma como la que recibe la señal. Para el caso de las neuronas, existen dos tipos de comunicación celular. Una es mediante neurotransmisores y la otra es por contacto. Para el caso de la comunicación por contacto, las dos células se van a unir para intercambiar información. Un tipo de comunicación por contacto es la unión comunicante. La unión comunicante consiste en la formación de un canal, el cual conectará los citoplasmas tanto de la célula que emite la señal como del que la recibe. Reconocimiento de señales. Las señales pueden ser de distinta naturaleza. Podemos encontrar tanto proteínas, péptidos pequeños, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, vitaminas, derivados de ácidos grasos y algunos gases. Las señales son reconocidas por receptores. Existen tanto receptores unidos a membrana como receptores en el citoplasma. En el caso de los receptores en el citoplasma, estos van a interactuar con señales que sean de carácter hidrofóbico, de forma que puedan atravesar la membrana plasmática. La unión ligando-receptor es específica, reversible y altamente afín. Una vez que llega la señal y que ésta es reconocida por un receptor, se tiene que transducir de forma que la célula pueda emitir una respuesta. Esto es similar a lo que ocurre con un teléfono, donde una señal eléctrica se tiene que transformar en una señal sonora de forma de obtener una respuesta. En el caso de la célula, una señal extracelular se debe transformar en una señal intracelular. La transducción de las señales va a corresponder principalmente en que un mensajero extracelular va a ser reconocido por un receptor y se va a activar una cascada de reacciones, cuyo resultado va a ser la amplificación de la señal. Esta cascada de reacciones va a estar mediada por segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son grupos de moléculas pequeñas que acarrean la información codificada por los mensajeros extracelulares hacia blancos intracelulares. Estas moléculas poseen una corta vía media y son rápidamente degradados y sintetizados. De los segundos mensajeros más comunes en la célula encontramos el calcio y el AMP cíclico. El calcio está involucrado en procesos de secreción y proliferación, y el AMP cíclico es un mediador intracelular de acción hormonal, principalmente de glucagón y epinefrina. Por ejemplo, estas pelotitas naranjas serían un primer mensajero. Que por ejemplo puede ser una hormona. Estos
son reconocidos por receptores. Y activan una cascada de señalización, la cual produce la translocación al núcleo para que luego pueda emitirse una respuesta. Las respuestas celulares son principalmente en el carácter de la regulación de la expresión de genes, principalmente en la transcripción de los genes hacia proteínas, tanto hacia factores de transcripción como enzimas, donde los factores de transcripción son proteínas que están involucradas en la activación de genes. También va a estar involucrado en la regulación de las vías metabólicas, tanto para iniciar vías metabólicas como también para inhibirlas. También va a haber respuestas relacionadas con la locomoción celular, las cuales van a estar mediadas principalmente por proteínas del citoesqueleto. Los receptores intracelulares son aquellos que se unen a ligandos liposolubles, quiere decir ligandos que pueden atravesar la membrana plasmática con facilidad, ¿cierto? Por un mecanismo que se llama difusión simple. Ahora, nosotros tenemos que estos receptores pueden ser de dos tipos, los receptores citoplasmáticos o los receptores nucleares. Dentro de los receptores citoplasmáticos tenemos las hormonas esteroides. Dentro de los receptores nucleares tenemos las hormonas tiroideas y algunos receptores de hormonas esteroideas como los receptores de vitamina D, receptores de ácido retinoico. Veamos nosotros la estructura de un receptor. Todo receptor es una proteína, ¿sí? Así que al ser una proteína, en su estructura, nosotros vamos a ubicar un extremo amino terminal, ¿sí? Y del otro lado, nosotros podemos ubicar un extremo carboxilo terminal. Vamos a dividir en partes al receptor, ¿sí? De acuerdo a sus dominios o unidades funcionales del receptor. Entonces, va a tener un dominio de transactivación donde se va a unir a proteínas coactivadoras, ¿no? Para poder generar su función. Va a tener dominios de unión al ADN, donde encontramos los famosos dedos de zinc, los podemos ver acá, ¿no? Cuya estructura ya vamos a estudiar en otro capítulo. Sepan que son regiones de unión al ADN, ¿sí? Y vamos a tener también los dominios de unión al ligando, ¿sí? En este lugar se va a unir a las hormonas esteroides. Además, nosotros tenemos que señalar el NCL, señal de localización nuclear, va a ser un sitio, un conjunto de aminoácidos que le va a permitir ingresar a través del poro nuclear. Tenemos sitios de unión al inhibidor y sitios de dimerización. Dimerización es para unirse a otro receptor activado. Entonces, empecemos la clase de hoy. Los receptores citoplasmáticos, o sea, receptores de hormonas esteroides, se pueden unir a hormonas derivadas del colesterol. Dentro de esto tenemos la testosterona, la progesterona, los estrógenos, el cortisol y la aldosterona. Bien, ¿cómo es el receptor de estos ligandos? Todos los ligandos habíamos dicho que son derivados del colesterol. Nosotros tenemos acá la molécula de colesterol. Observemos, es una molécula larga de 27 carbonos. Nos damos cuenta también que esta molécula posee demasiado carbonos e hidrógeno, ¿sí? Es una molécula con anillos que son alifáticos, o sea, no que son totalmente hidrofóbicos, y simplemente un pequeño extremo donde posee función polar, que es el hidroxilo. Entonces, nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Acá tenemos el ligando, ese es el ligando, o sea, la hormona esteroidea, que ingresa por difusión simple hacia el citoplasma, donde el ligando, acá vemos al ligando, se une al receptor, ¿sí? Bien, la función va a ser la siguiente.
Esto ingresa a través del complejo de poro nuclear, se une al ADN y va a regular la expresión génica. Quiere decir que puede aumentar o disminuir la velocidad de la transcripción. Acá estamos viendo, produce ARN mensajero y luego esto nos sirve para producir una nueva proteína. Entonces regula la expresión génica. Bien, ¿cómo es el mecanismo de acción de las hormonas esteroides? Luego de que ingresa a través de difusión simple, nosotros vamos a ver acá el receptor de hormonas esteroides unido a un complejo que se llama proteína de shock térmico. Estas proteínas son proteínas chaperonas o SHP90. Nosotros vamos a tener que el complejo receptor inactivo va a estar formado por la chaperona unida al receptor. Todo esto se va a encontrar en el citoplasma, ¿sí? Todo esto se va a encontrar en el citoplasma. Bien, además vemos el complejo de polo nuclear, por donde va a ingresar el complejo de la hormona unido ya a su receptor. Y vemos el ADN dentro del núcleo, ¿sí? Acá vemos el ADN en el núcleo. ¿Qué es lo que pasa cuando la hormona esteroidea ingresa? Acuérdense, la hormona esteroidea entra al citoplasma, se va a unir al receptor, ¿sí? La hormona esteroidea se une al receptor separándolo del complejo de chaperona. Entonces el complejo de chaperona se me va. Los receptores unidos a la hormona esteroidea, en este caso el cortisol, se dimerizan, se unen con otro receptor unido a hormona esteroidea. ¿Sí? Pueden formar un homodímero o un heterodímero. ¿Qué quiere decir homodímero? Receptores iguales, heterodímero, receptores diferentes. En el caso del receptor de cortisol forman un homodímero, ¿sí? Entonces acá tenemos el dímero del receptor de glucocorticoides o de cortisol. Entonces, este homodímero unido a la hormona esteroidea forma un factor de transcripción e ingresa a través del complejo de poro nuclear, ingresa al núcleo. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros tenemos que señalar tres porciones importantes que ya las habíamos marcado antes en el inicio. La señal de localización nuclear, que le va a permitir ingresar a través del complejo de poro nuclear. Tenemos también el dominio de unión al ADN, que habíamos dicho que eran los dedos de zinc, ¿no? Y tenemos el dominio que se une al coactivador, ¿sí? Esto va a ser dentro en el ADN. Bien, entonces nosotros en el ADN tenemos que mencionar dos regiones. Acá tenemos la región que responde, esto se llama elemento respondiente a glucocorticoides, GRE, es un tipo de elemento respondiente a hormonas, o sea HRE, es parte de la secuencia reguladora de los genes, ¿sí? Entonces este GRE es un tipo de HRE que se une a las hormonas que ya se han unido previamente a su receptor, ¿sí? Entonces, este elemento respondiente a hormonas va a estar dentro del sector regulador, ¿sí? Va a servir para regular la expresión del gen. Por otro lado, nosotros tenemos el complejo promotor. El complejo promotor, donde encontramos la caja TATA o TATA Box, vamos a encontrarlo asociado a la ARN polimerasa. Quiere decir, luego de que se forman los factores de transcripción basales y se unen al complejo promotor, este se une a su vez a la ARN polimerasa de tipo 2. Bien, ¿qué es lo que ocurre? El complejo hormona receptor dimerizado viaja al núcleo. En el núcleo se une a un sector llamado GRE, que ya habíamos hablado, elemento de respuesta a glucocorticoides, porque estamos dando el ejemplo del cortisol. Se une al complejo coactivador que le permite unirse al complejo de transcripción basal unido a la secuencia promotora. Entonces, de esta manera
pueden aumentar la transcripción de los genes, ¿sí? Entonces, esta es una forma de regular la expresión génica. Otros receptores que nosotros tenemos son los receptores nucleares. Los receptores nucleares tenemos un ejemplo, los receptores de hormonas esteroides, ¿sí? La característica particular es que las hormonas tiroideas u hormonas esteroideas que actúan sobre este receptor viajan a través de la membrana, ¿sí? Por difusión simple y llegan al citoplasma. En el citoplasma, ¿qué es lo que van a hacer? Se desplazan a través del complejo de poro nuclear e ingresan al núcleo. Dentro del núcleo son reconocidos por el receptor, se unen al receptor, desplazando a la molécula correceptora. De esta manera, como podemos observar en la imagen, el correceptor se va y gana afinidad por el coactivador. El coactivador se une al receptor de hormonas tiroideas unido a la T3 o triiodotironina, que es la hormona activa, ¿sí? El complejo coactivador se une a la ARN polimerasa y bueno, la ARN polimerasa sabemos que está unido al complejo, a la región promotora, ¿sí? Esto aumenta la transcripción de ARN mensajero y este sale a través del complejo de poro nuclear, sale al citoplasma para producir la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces también participa de la regulación de la expresión génica, ¿sí? Una cosa importante, el receptor nuclear como el receptor de hormonas tiroideas se encuentra ya unido al HRE, ¿sí? Ya se encuentra en el núcleo unido al HRE. No viaja al núcleo, ya se encuentra en el núcleo, pero se encuentra inactivo unido al receptor X de ácido retinoico. Entonces, el receptor inactivo se encuentra unido al ADN, a la región reguladora llamada HRE, elemento respondiente a hormona, ¿sí? Y a la vez se encuentra unido al receptor X de ácido retinoico, ¿sí? Entonces, todo este conjunto va a estar unido a una molécula correceptora. Cuando el ligando ingresa y se une al receptor de hormonas tiroideas, entonces cambia su conformación, ¿sí? Y el receptor se encuentra activo. El receptor ya se encuentra activo unido a la molécula llamada coactivador. Bien, entonces veamos cómo es acá, cómo está formado el complejo hormona receptor para las hormonas tiroideas, el complejo hormona receptor inactivo, ¿sí? ¿Cómo está formado? El complejo hormona receptor inactivo está formado por el receptor de hormonas tiroideas unido al RXR, receptor X de ácido retinoico, que está unido a su vez al complejo correceptor. ¿Vamos bien? Está unido a su vez al complejo correceptor. Y este a su vez se une al complejo de transcripción basal, ¿sí? Entonces, tenemos el receptor de hormonas tiroideas unido al receptor X de ácido retinoico unido al complejo correpresor, ¿sí? Que se une al complejo de transcripción basal que se encuentra unido al sitio promotor del gen. Por lo tanto, la transcripción se encuentra interrumpida, ¿sí? Entonces, tengamos que aclarar que el dominio, el complejo correpresor, va a tener un dominio de tipo HDAC. Esto significa desacetilasa de histonas, ¿sí? Desacetilasa de histonas, ¿sí? Entonces, esto permite estar inactivo al complejo de transcripción basal, por lo tanto no se realiza la transcripción. En la parte de abajo nosotros vemos al complejo activo. ¿Cómo se forma el complejo activo? Cuando T3 llega y T3 se une al sitio de unión de receptor de hormonas tiroideas, ¿sí?
Entonces, pierde afinidad, hay un cambio de conformación, se pierde afinidad por el complejo correpresor y se une al complejo coactivador. ¿Sí? Se une al complejo coactivador. El complejo coactivador tiene un pequeño dominio que se llama dominio acetilasa de histonas. Acetilasa de histonas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá el dominio acetilasa de histonas. Entonces esto activa al complejo de transcripción basal y por lo tanto ocurre la transcripción. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo quería hablar sobre el sistema endocrino, sobre sus diferentes partes y funciones. Entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Pues es un sistema, es decir, un conjunto de órganos que producen y segregan unas sustancias que actúan como mensajeros químicos y que llamamos hormonas y que se dirigirán a las diferentes partes del cuerpo y lo que hacen es regular, controlar y coordinar las funciones de estos diferentes órganos o partes del cuerpo en las que actúan. Esto sería una definición general. Entonces, se llaman endocrinos. La palabra endocrino significa secreción interna. Entonces, por eso los órganos endocrinos se llaman glándulas de secreción interna y el sistema endocrino sistema de glándulas de secreción interna. Y se diferencia de lo que se llaman glándulas exocrinas porque las endocrinas, la secreción se produce directamente al torrente sanguíneo, en cambio las exocrinas se produce a través de conductos. Como hemos dicho, es un sistema de comunicación interna en el interior del organismo que se diferencia del sistema nervioso, que es otro sistema de comunicación interna, porque este sistema nervioso se comunica a través de una serie de cables que llamamos nervios y a través de impulsos nerviosos, pero no llega a todas las partes del cuerpo y esto se realiza a través del sistema endocrino. La diferencia también es que en el sistema nervioso las acciones son más rápidas y de corta duración, en cambio en el sistema endocrino las acciones son más lentas y son de más prolongada duración. En cuanto a las hormonas, las podemos clasificar de diferentes maneras. Una de estas maneras de clasificación es según el lugar en el que actúan. Esto dependerá de receptores específicos que las capten. O sea, su acción dependerá de que existan receptores específicos para ellas. Podemos hablar de hormonas autocrinas cuando la acción es en la misma célula, por ejemplo las células T del sistema inmune, una hormona que producen que es la interleuquina y que envía señales a la célula misma para que aumente su efectividad inmune. Otro tipo de hormonas serían las hormonas paracrinas, que serían aquellas que actúan de una forma regional, o sea, cerca, no en el mismo sitio en el que han sido producidas, sino cerca. Tenemos el ejemplo característico que sería el de las hormonas del hipotálamo que actúan a nivel de la hipófisis que está muy cerca. Y en tercer lugar tenemos las hormonas endocrinas o clásicas, las que actúan a distancia. Por ejemplo, son las hormonas que se producen en la hipófisis y actúan, por ejemplo, a nivel de las glándulas suprarrenales o a nivel de las gónadas. Estas actúan a distancia. Órganos endocrinos. Utilizaré esta imagen para ir repasando los diferentes órganos endocrinos y después hablaremos de las hormonas concretas que se producen o que segregan cada uno de ellos. Aquí en el número 1 está la glándula pineal. En el número 2 está la glándula pituitaria, es la hipófisis, y aquí no lo ponen, pero por encima y perteneciendo al cerebro está el hipotálamo, que es un centro de control muy importante, controla la hipófisis, o sea, lo que hace es canalizar señales del sistema nervioso y estos impulsos nerviosos los canaliza hacia la hipófisis, es un centro importante de control y sería un ejemplo de solapamiento entre dos sistemas, algo que ya hemos citado en otros vídeos. En este caso sería un solapamiento entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Como digo, está el hipotálamo, la hipófisis. El hipotálamo tiene el tamaño más o menos de una uva, de una almendra, y la hipófisis de un guisante, un garbanzo, y tiene una forma como de una pera diminuta. Después tenemos el tiroides, que estaría en el cuello, está en el cuello alrededor de la tráquea. Debajo, aquí con el número 4, está el timo. Hablé de él en el vídeo de sistema linfático, porque es más bien un órgano linfático y sería un ejemplo también de solapamiento entre un sistema y otro, entre el endocrino y el linfático. Más abajo con el número 5 están las glándulas suprarrenales o adrenales, que están encima de los riñones, de ahí el nombre.
Con el número 6 está el páncreas, que es interesante porque es una glándula endocrina que no está regulada por la hipófisis, sino por la glucosa, el nivel de glucosa en sangre. Y es interesante también porque es glándula endocrina, pero también exocrina, porque también segrega jugos, el jugo pancreático hacia el duodeno, el aparato digestivo. O sea, es otro ejemplo de solapamiento. Y al final, con el número 7 y 8 están las gónadas. En mujeres sería el ovario y en hombres los testículos. Entonces, ¿qué hormonas secretan las glándulas endocrinas? Podemos empezar por el hipotálamo, que ya he dicho que recibe señales nerviosas, impulsos nerviosos del cerebro, el sistema nervioso periférico, y los va canalizando hacia la hipófisis, que sería el hipotálamo la que está representada en rojo, la hipófisis o glándula pituitaria la que está representada en verde, y que esta hipófisis controla toda una serie de glándulas endocrinas y nuestras respuestas hormonales al medio externo. El hipotálamo interacciona con la hipófisis anterior y con la hipófisis posterior, la adenohipófisis y la neurohipófisis, como marca en la ilustración, y comunica con la parte anterior, con la adenohipófisis, a través de lo que llaman sistema portal hipotálamo-hipofisario, que es un sistema capilar que comunica las dos estructuras. O sea, las hormonas que secreta el hipotálamo serían unas hormonas de tipo paracrino porque actúan a nivel regional, como habíamos explicado antes. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que secreta el hipotálamo? Son, por ejemplo, la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, que lo que hace es estimular la secreción de TSH y prolactina en la adenohipófisis. Después podemos encontrar la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que lo que hace es inducir la liberación de ACTH en la adenohipófisis. Tenemos la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que lo que hace es actuar en la adenohipófisis estimulando la liberación de la hormona del crecimiento. Tenemos la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que esta induce la liberación de LH y FSH en la adenohipófisis. Y después tenemos dos hormonas inhibidoras. Una es la somatostatina, o GHIH, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que como su nombre indica, inhibe la liberación de la GH a nivel de la adenohipófisis. Y la PIF, o factor inhibidor de la prolactina, que lo que hace es inhibir la prolactina. O sea, es una hormona que se libera constantemente y está implicada en la producción de leche materna. Entonces, esta hormona, cuando deja de secretarse, lo que hace es que aumenta como consecuencia la prolactina y hace que aumente la secreción de leche mamaria. A nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis tenemos las hormonas que ya hemos citado anteriormente, la GH o hormona del crecimiento, que lo que hace es estimular el crecimiento de células y tejidos en general y la síntesis de proteínas. Tenemos la TSH u hormona estimulante del tiroides, que lo que hace es estimular la síntesis y secreción de la tiroxina y la triiodotirolina, es decir, de la T4 y la T3. Tenemos la corticotropina o ACTH, que lo que hace es estimular la síntesis y secreción de hormonas córtico-suprarrenales, o sea, del córtex suprarrenal, del cortisol, aldosterona y andrógenos. Tenemos la prolactina, que ya hemos dicho antes que lo que favorece o lo que estimula es la secreción de leche mamaria y desarrolla las mamas en las mujeres. Después tenemos las hormonas FSH y LH. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH la hormona luteinizante. La FSH estimula el crecimiento de folículos en ovario en mujeres y maduración de espermatozoides en los testículos en hombres, y la LH lo que hace es estimular la síntesis de testosterona en el testículo en hombres y la ovulación y la formación de cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios en mujeres. Después tenemos la hipófisis posterior. Esta hipófisis posterior también comunica con el hipotálamo a través de una estimulación nerviosa y propicia la liberación de dos hormonas que en realidad están producidas por el hipotálamo y se almacenarán en la hipófisis posterior o neurohipófisis.
son la vasopresina, o llamada ADH, hormona antidiurética, que como su nombre indica lo que hace es retener agua y lo hace actuando en los túbulos colectores del riñón. Y tenemos la oxitocina, que estimula la contracción del útero en mujeres durante el parto y también la eyección de leche mamaria. Tenemos también aquí la glándula pineal, que secreta la melatonina. Si vamos bajando hacia abajo, nos encontramos el tiroides, que está, como dijimos, en el cuello, alrededor de la tráquea, y que secreta las hormonas T3 y T4. La T4 es la tiroxina y la T3 es la triiodotironina. Lo que hacen es regular el metabolismo del organismo. Concretamente lo que hacen es incrementar la velocidad de las reacciones químicas y así aumenta el índice metabólico del cuerpo. Otra hormona que secreta el tiroides es la calcitonina, que favorece el depósito de calcio en huesos y reduce la concentración de calcio extracelular. Otra glándula que tenemos es el paratiroides, que en realidad son 4 pequeños nodulitos que están en la parte posterior del tiroides, que lo que hacen es secretar la PTH, u hormona paratiroidea, que su función es controlar la concentración de calcio, de ion calcio, en la sangre. Lo que hace concretamente es aumentar su absorción en intestino y en riñón y hacer que se libere el calcio de los huesos. Es importante porque el calcio pues, actúa en el crecimiento óseo, en las contracciones musculares, etc. Después tenemos las glándulas suprarrenales, que ya dijimos que estaban por encima de los riñones, aunque no tienen relación con estos, relación funcional, y que podemos distinguir entre la corteza y la médula suprarrenal, ¿no? La corteza, como su nombre indica, es la parte más externa, la médula es la parte interior de la suprarrenal. En la corteza se secreta cortisol y aldosterona, son los llamados corticosteroides, córtico de corteza. El cortisol está relacionado con la reacción de estrés, hace que aumente la glucosa en épocas de estrés para así tener más energía, tiene funciones antiinflamatorias, en realidad tiene múltiples funciones metabólicas en el metabolismo de proteínas, carbohidratos, grasas. Después tenemos la aldosterona, que ya lo comentamos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que actúa a nivel renal, aumentando la secreción de potasio y aumentando la reabsorción de sodio y también aumentando la secreción de iones hidrógeno. Regula el volumen de la sangre y de fluido en arterias y venas. En cambio, en la médula suprarrenal nos encontramos las catecolaminas, concretamente la adrenalina y la noradrenalina, o también llamadas epinefrina y norepinefrina, que tienen efectos de estimulación del sistema nervioso simpático y están relacionadas con la reacción de lucha y huida del cuerpo. La respuesta adrenérgica está relacionada con, como digo, en la respuesta a situaciones que son amenazadoras o estresantes. Tenemos después las gónadas, ovarios y testículos. Los ovarios en mujeres secretan estrógenos y progesterona, que están relacionados con las funciones sexuales femeninas y con los caracteres sexuales secundarios. Y la testosterona, que secretan los testículos, que está relacionado con los caracteres sexuales secundarios del varón y el aparato reproductor masculino. Tenemos también el páncreas, que ya dijimos que tenía tanto una función endocrina como exocrina. Aquí nos centramos en la endocrina. Y la función endocrina se debe a que secreta insulina por parte de las células beta, que lo que hace es regular el paso de glucosa al interior de las células, y el glucagón, que lo secreta por parte de las células alfa y que hace lo contrario, incrementa la síntesis y liberación de glucosa desde hígado a líquidos, a los fluidos corporales, a los fluidos del cuerpo. O sea que tanto el páncreas y la función endocrina del páncreas está directamente relacionada con el metabolismo de la glucosa en sangre. Podríamos parar aquí, pero bueno, es interesante comentar que a nivel del embarazo, la placenta también secreta la HCG, la gonadotropina coriónica humana, que favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción de estrógenos y progesterona, entre otras hormonas y funciones. También, por ejemplo, ya comenté en el vídeo de funciones renales que el riñón, aparte de la función excretora, también tiene funciones hormonales porque secreta la renina, la eritropoyetina, que hay que tenerlo en cuenta también, este solapamiento de sistemas. Y bueno, a nivel de corazón, el péptido natriurético auricular, la gastrina en el estómago, en el intestino, en los adipocitos. En fin, que esto es mucho más complejo, pero bueno, aquí es simplemente dar una visión
general de las principales hormonas secretadas en las principales glándulas endocrinas. Una cuestión interesante es la clasificación de las hormonas. Al principio hemos hablado de una clasificación en función de la localización de su acción en endocrinas, paracrinas y autocrinas, pero hay una clasificación que es en función de su estructura química, que es muy interesante. Las podemos dividir en tres tipos generales: las que son de tipo proteínas y polipéptidos, las que son tipo esteroides y las que son derivados del aminoácido tirosina. Las que son de tipo proteínas o polipéptidos son la mayor parte de ellas, con un tamaño muy variable, desde unos pocos aminoácidos hasta proteínas de más de 200 aminoácidos. Cuando un polipéptido tiene más de 100 aminoácidos, 100 o más, se llama proteína, y los que tienen menos de 100 pues los llamamos péptidos. Se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, que ya lo explicamos en el vídeo de las células, en el retículo endoplásmico rugoso de las células endocrinas, por supuesto, como todas las proteínas. Al principio son preprohormonas y se trocearán para formar prohormonas de menor tamaño. Se van transfiriendo del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi, que las va a empaquetar en vesículas, en donde habrá enzimas que las van a transformar en hormonas más pequeñas y que tienen una actividad biológica, y estarán almacenadas en el citoplasma o se irán uniendo a la membrana de la célula para ser secretadas por exocitosis al exterior, al líquido intersticial o al flujo sanguíneo, cuando sea preciso, bajo los estímulos adecuados. Lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de hormonas que están formadas por aminoácidos son hidrosolubles. Esto lo que hace es facilitar su entrada en la circulación y su transporte a los tejidos, pero hace difícil que atraviesen las membranas. Entonces los receptores sobre los que actuarán estarán sobre la membrana, en la parte superficial de la membrana o en la misma membrana citoplásmica, de forma que generarán una cascada de mensajeros secundarios dentro de la célula. Ya expliqué en el vídeo del metabolismo de la glucosa, de la insulina y del glucagón un poquito cómo funcionaba esto. En cambio, las hormonas que son de tipo esteroideo se sintetizan principalmente a partir del colesterol, son liposolubles, y las células endocrinas que las fabrican, bajo los estímulos adecuados, generan vacuolas en el citoplasma en los que se sintetizan estas hormonas esteroides. El colesterol procederá del plasma o a veces se fabrica de la misma célula. Hay que tener en cuenta que estas hormonas son liposolubles y que actúan como mensajeros primarios. Entran dentro de las células, tienen facilidad para entrar dentro de la membrana y pueden tener los receptores en el citoplasma e incluso en el núcleo. Hormonas de este tipo serían el cortisol y la aldosterona, también la testosterona, los estrógenos, la progesterona. Y por último tenemos las hormonas derivadas de la tirosina u hormonas amínicas derivadas de la tirosina, que son dos grupos de hormonas que son las que se sintetizan en el tiroides y en la médula suprarrenal. Como estaba comentando, proceden de la tirosina, que es un aminoácido, y no se clasifican dentro del primer tipo porque lo que las hace especiales es que pueden actuar como hormonas proteicas a veces, o polipeptídicas, o como hormonas esteroides. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, estimulan el metabolismo actuando como hormonas esteroideas. En cambio, las catecolaminas que proceden de la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, pues actúan de forma parecida a las hormonas peptídicas o proteínas. En ambos casos se forman por enzimas que están en el citoplasma de las células de las glándulas correspondientes, y las catecolaminas que se forman en la médula suprarrenal se captan en vesículas que están preformadas, se almacenan, igual que pasa con las hormonas proteicas, como decía antes, se almacenan unas vesículas secretoras y también se liberan por exocitosis hacia la circulación. Como conclusión, pues he comentado una introducción al sistema endocrino. He hablado de una clasificación de las hormonas por su acción local. He hablado de los diferentes órganos endocrinos, de los principales órganos endocrinos, de las hormonas
que secreta los principales órganos endocrinos y después de una clasificación de las hormonas en función de su estructura química. Como sabemos, el aparato reproductor femenino consta de un par de trompas de falopio y un par de ovarios, un útero, un cuello uterino y una vagina. Si nosotros hacemos un acercamiento al útero, vamos a ver que está compuesto de una cavidad uterina, ¿sí? Un endometrio, que es la parte externa a la cavidad uterina, una parte media, que es el miometrio, y la parte externa, que es el perimetrio. ¿Ok? Bueno, como sabemos, el ciclo menstrual va a constar de 28 días, en donde la primera etapa va a constar de una menstruación o sangrado. Después viene la primera etapa de días infértiles, para posteriormente entrar a una etapa fértil en la cual la mujer puede embarazarse, ¿sí? Después, en los últimos 11 días, tenemos una etapa infértil. Ahora, la menstruación es el sangrado mensual de cada mujer, y los componentes del sangrado menstrual van a ser flujo sanguíneo y tejido del endometrio. Este sangrado menstrual va a fluir desde el útero a través de la pequeña abertura del cuello uterino y va a salir a través de la vagina. Este periodo de menstruación dura de 3 a 5 días. Sin embargo, ¿qué es el ciclo menstrual? En el ciclo menstrual van a existir cambios fisiológicos cíclicos que van a afectar al sistema hormonal femenino, ovarios y al mismo útero. ¿Cuál va a ser su objetivo? Preparar el cuerpo de la mujer para conseguir un embarazo. Como vemos en la imagen, el ciclo menstrual va a estar dividido en dos fases, una fase folicular y una fase lútea. En la fase folicular, como vemos, va a estar presente en los primeros 5 días la menstruación. Posteriormente, esto se va a relacionar con el ciclo ovárico, en donde vamos a ver que la fase folicular, que es el folículo de Graf, va a ir creciendo, va a ir desarrollándose hasta que aproximadamente al día 14, ¿sí?, se da la ovulación, en donde el folículo de Graf se rompe y posteriormente se libera el óvulo, el cual va a viajar hacia las trompas de falopio, en donde va a esperar al espermatozoide para que sea fecundado. Sin embargo, algo muy importante es que estas dos fases van a estar reguladas por hormonas, como la hormona folículo estimulante en verde y la hormona luteinizante en azul. También en esta fase folicular, ¿sí?, va a estar presente una hormona que se llama estradiol, ¿sí? También después de la menstruación va a existir una regeneración del endometrio, ¿sí?, en donde esto va a dar lugar a lo que es la siguiente fase, que es la fase lútea. En la fase lútea, en el ciclo ovárico, el folículo se convierte a un cuerpo lúteo, y como ven, se le llama lúteo por ser de color amarillo, en donde este cuerpo lúteo va a estimular la síntesis de hormonas como la progesterona, y a su vez este estímulo de la progesterona va a inducir cambios, ¿sí?, en el tejido del endometrio, preparando así la llegada y la anidación del óvulo para la fecundación por parte del espermatozoide. Sin embargo, de no existir tal fecundación, la misma progesterona va a inducir cambios en el endometrio, generando la nueva menstruación, iniciando así otro ciclo menstrual. La fase folicular, como ya lo comenté, inicia el primer día de la menstruación y termina en el momento de la ovulación, que va a ser aproximadamente en el día 14. Se le denomina folicular debido a que se desarrolla el folículo de Graf donde se encuentra el óvulo, ¿sí? Durante la fase folicular se produce una proliferación glandular y del estroma del endometrio.
Sin embargo, este tipo de estímulos tiene que estar regulado, y el sistema de regulación se lleva a cabo en dos órganos, mejor dicho, en tres, que es el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. En el hipotálamo, como se puede ver en la imagen, se va a encargar de sintetizar y liberar una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropina, la cual a su vez va a estimular a la hipófisis, ¿sí?, a generar dos hormonas, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La folículo estimulante, como su nombre lo dice, va a estimular al folículo de los ovarios. ¿Para qué? Para generar que el folículo se madure y genere la ovulación. Para esto se van a liberar estrógenos, como el estradiol, el cual va a actuar inhibiendo la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo, lo cual va a llevar a cabo una acción negativa. En el caso de la hormona luteinizante, va a estimular a la ovulación y posteriormente el folículo, cuando libera el óvulo, se va a convertir en un cuerpo lúteo, el cual a su vez va a producir grandes cantidades de progesterona, la cual va a inhibir a la hipófisis para inhibir la segregación de las hormonas folículo estimulante y la hormona luteinizante. Bueno, como vemos entonces, y se corrobora en esta imagen, la hormona luteinizante y la folículo estimulante se van a incrementar, se va a observar el máximo incremento entre los 2 y los 14 días, al igual que el estradiol, lo cual se va a relacionar con el periodo de la ovulación. Bueno, ya vimos que los estrógenos van a ser muy importantes para llevar a cabo esta función. ¿Pero qué son los estrógenos? Los estrógenos van a ser hormonas sexuales esteroideas, es decir, derivadas del colesterol, ¿sí?, que van a ser producidos por los ovarios y la placenta durante el embarazo, y en menores cantidades por las glándulas adrenales. Y de estos tenemos a la progesterona y a los estrógenos. Mientras que los estrógenos, el más importante va a ser el estradiol, ¿sí?, la cual va a ser una hormona esteroidea sexual femenina. Este estradiol va a actuar como una hormona de crecimiento para los órganos reproductivos, el cual va a apoyar el revestimiento de la vagina, las glándulas cervicales, el endometrio y el revestimiento de las trompas de falopio, además de que va a realzar el crecimiento del miometrio. También el estradiol parece ser necesario para el mantenimiento de los ovocitos en el ovario. Entonces, como vemos, esta hormona va a ser una hormona estimuladora de la síntesis o la creación de nuevas células. Y como vemos, efectivamente, a partir de los derivados del colesterol, se van a generar al final el estradiol, ¿sí? Sin embargo, también hay que destacar que se induce la presencia de la testosterona. ¿Dónde hemos visto la testosterona? En el sexo masculino. Sin embargo, esto nos indica que también el sexo femenino se encarga de la síntesis de testosterona. Sin embargo, a diferencia del sexo masculino, la testosterona, la mayor cantidad de esta hormona, va a inducir la síntesis del estradiol, ¿sí?, a diferencia del hombre, que incrementa las cantidades de testosterona. Y esta hormona va a ser una hormona andrógena, la cual va a estar relacionada con el crecimiento del vello púbico, vello axilar, bigote y cambios fisiológicos del hombre. La fase lútea, ¿sí?, también se le llama progestativa. ¿Por qué? Porque van a secretarse grandes cantidades de progesterona. Como su nombre lo dice, la progesterona es la que se encarga de promover la gestación. De tal manera que después de la ovulación, la estructura folicular queda en el ovario, que se va a reorganizar, y posteriormente esta estructura folicular se convierte en una glándula conocida como cuerpo lúteo. ¿Qué es esto? ¿Ok? Al final, los niveles de progesterona, ¿sí?, van a disminuir al final de los 28 días, generando una nueva menstruación. Los progestágenos,
a las cuales pertenece la progesterona, son un grupo de hormonas muy importantes. Dentro de estas clases de hormonas tenemos a las hormonas esteroideas, a los andrógenos, a los mineralocorticoides y a los glucocorticoides. En este caso, los progestágenos, como dice su nombre, van a promover la gestación, como lo mencionamos anteriormente. Y también vemos cómo a partir de la progesterona se pueden presentar diversos compuestos que podrían tener una función similar. En este caso voy a recalcar su atención en el norgestrel. Este compuesto puede ser utilizado como un anticonceptivo, ya que va a inducir, digamos, que actúe de la misma forma que la progesterona debido a su estructura similar, y cuando se administra en los primeros días puede inducir cambios en el endometrio, lo cual genera que el periodo menstrual se adelante. ¿Por qué? Porque induce cambios en el endometrio. Sin embargo, si no llega a darse la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, la misma progesterona, ¿sí?, también va a generar otras reacciones, como la síntesis de enzimas proteolíticas como la colagenasa, que va a romper el colágeno. También va a inducir una hiperemia folicular y la secreción de prostaglandinas, esto generando una fuerte respuesta inflamatoria. También vamos a ver una transudación del plasma del folículo, es decir, una extravasación del líquido plasmático. Va a haber un debilitamiento de la pared folicular del endometrio y, por ejemplo, y al final va a generar una degeneración del mismo endometrio, generando una ruptura del endometrio y del folículo, y esto genera un rompimiento del endometrio. Entonces vamos a ver que el ciclo menstrual va a ser un ciclo complejo en el cual los principales actores van a ser las hormonas, ya que estos van a inducir cambios tanto en el endometrio como en el ciclo ovárico. ¿Sí? También se ha descrito que durante la fase lútea se registran cambios en la temperatura basal, ¿sí?, a causa de que la progesterona va a inducir la liberación del neurotransmisor norepinefrina, que va a actuar en el centro termorregulador del sistema nervioso central. Por lo tanto, va a generar un incremento en la temperatura basal, más o menos entre 0.2 y 0.6 o hasta 1 grado centígrado, ¿sí?, lo cual va a coincidir con el aumento en la presencia de la progesterona. Tal vez definir qué son neurohormonas. Se fabrican y se liberan desde la hipófisis, que si miramos acá, acá estaría la masa encefálica, y bajo la masa encefálica está la amígdala del cerebro, conocida como hipófisis, donde se fabrican y liberan neurohormonas, ¿no? Y justamente después viene a producir el cerebro reptiliano, y se ubica abajo aquí. Podríamos decir que es una aduana neuronal, por eso son neurohormonas. No solamente que intervienen con el terreno propio del sistema hormonal humano, sino que además con el sistema nervioso central. Es decir, está comprometido todo lo que uno como humano, depende de la emoción que tenga, es lo que va a salir hacia afuera. Es absolutamente relevante, es un terreno que se viene estudiando muy recientemente gracias a la neurociencia, que ha ido descubriendo este tipo de cosas y saber dónde está la emoción, porque antiguamente efectivamente no teníamos la más mínima idea de dónde estaba la emoción. Entonces tenía que ser descrita la emoción como un sentimiento, algo, cosas que a uno le pasan, o como ustedes dijeron, como algo que uno quiere expresar, chiquillos. No, hoy en día se sabe, es bastante fría. La emoción es una máquina, y en esa máquina hay una parte que se dedica a fabricar neurohormonas. Y son 3 grupos dominantes. La neurohormona del odio, la violencia, que es la adrenalina, la neurohormona de la apatía, depresión, melancolía, tristeza.
noradrenalina, y la neurohormona de la felicidad llamada serotonina, más conocida como la neurohormona del placer, de los enamorados. Son todos mayores de 20, creo que. De la plenitud sexual. En ese momento, la mayor cantidad de serotonina que puede haber en el universo está en el ser humano, de ahí que sea tan entretenido procrear la especie. Tiene este elemento de gran cantidad de felicidad. También uno lo encuentra en el trabajo, en la realización personal, en una actividad que a uno le cause plenitud existencial, del tipo que fuese, ¿no es cierto? Todo eso está vinculado a grandes cantidades de serotonina, producidas. Estoy hablando de esto. ¿Dónde estoy? Oh, no, todavía no empiezo el curso. Bien, tenemos dos cerebros, cerebro biológico, cerebro consciente. Ambos cerebros pertenecen al señor divino. El Homo sapiens sapiens es un animal hecho para el conocimiento, ¿cierto? Explicado por que estábamos hablando de las... ¿De qué estábamos hablando? Emociones. De las emociones. Entonces, el Homo sapiens necesita tener un conocimiento disfónico, necesita tener un conocimiento para poder moverse adecuadamente. Entonces, este sujeto que partió con este desarrollo, ¿no es cierto?, de 200 centímetros cúbicos adicionales con sus funciones de inteligencia, usa las neuronas espejo, que son para reflectar emociones, ahí con eso concluimos, para eso son las neuronas espejo, y los códigos ético-morales, que como bien apuntaban los colegas, sirvió para vivir en comunidades mucho más grandes. Porque el ser humano, mientras más somos, más crecemos. La glándula pituitaria, protegida en el interior de la parte central de la cabeza, es frecuentemente llamada glándula maestra del cuerpo, ya que regula muchas actividades de otras glándulas endocrinas. Veámosla con más detalle en una vista ampliada. Arriba de la glándula pituitaria se encuentra el hipotálamo. El hipotálamo decide qué hormonas debe liberar la pituitaria, enviándole a esta mensajes hormonales o eléctricos. Si el hipotálamo libera hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento, o GHRH, la pituitaria liberaría hormonas del crecimiento que afectarían los tejidos corporales. La hormona del crecimiento actúa sobre los músculos y los huesos, aumentando el tamaño de ambos. Si una persona no recibe suficientes hormonas del crecimiento durante la infancia, probablemente sufrirá de una afección conocida como enanismo pituitario. Si por el contrario, esta persona hubiera recibido demasiadas hormonas del crecimiento, sufriría una afección llamada gigantismo. Cuando hay demasiada producción de hormonas del crecimiento en un cuerpo ya físicamente maduro, se produce una afección llamada acromegalia. Los rasgos faciales se vuelven ásperos y, por supuesto, la voz se torna más grave y el tamaño de las manos, los pies y el cráneo aumenta. En respuesta a las órdenes hormonales del hipotálamo, la glándula pituitaria libera una hormona llamada hormona estimulante de la tiroides, o TSH. La TSH estimula la glándula tiroides para que libere sus propias hormonas llamadas T3 y T4. Estas hormonas se desplazan por el torrente sanguíneo para estimular el metabolismo de otras células del cuerpo. La pituitaria también puede liberar otra hormona llamada antidiurética o ADH que afecta la producción de orina. La ADH se produce en el hipotálamo y es transportada a la pituitaria, en donde es almacenada. Cuando la pituitaria libera ADH, esta envía un mensaje a los riñones, provocando que estos tiendan a conservar agua. En consecuencia, los riñones absorben más del fluido que pasa a través de ellos, y esto da como resultado que se produzca menos orina. Debido a que el alcohol impide que la pituitaria lidere ADH, el tomar cerveza u otras bebidas alcohólicas aumenta la producción de orina.
La glándula pituitaria también produce otras hormonas, la hormona estimulante de los folículos, o FSH, y la hormona luteinizante, o LH, que son hormonas que afectan los ovarios y la producción de óvulos. En el caso de los hombres, estas mismas hormonas afectan los testículos y la producción de esperma. La prolactina es una hormona que afecta el tejido mamario de las madres lactantes. La hormona adrenocorticotrópica, o ACTH, hace que las glándulas adrenales produzcan sustancias que son importantes porque tienen propiedades similares a las de los esteroides. El crecimiento, la pubertad, la calvicie e incluso sensaciones como el hambre y la sed son solo algunos ejemplos de los procesos que son influenciados por el sistema endocrino. Enfermedades de la tiroides. La tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la parte delantera del cuello. Esta glándula pequeña juega un papel muy importante en su salud. Las hormonas que la tiroides produce influyen en su ritmo cardíaco, su metabolismo y otros aspectos de su salud. A veces la tiroides produce demasiado o muy poca hormona de la tiroides, tiroxina, que mantiene el funcionamiento normal del cuerpo. Hipertiroidismo ocurre cuando la tiroides produce mucha hormona de la tiroides. Hipotiroidismo ocurre cuando la tiroides no produce suficiente hormona de la tiroides. Síntomas de hipotiroidismo: aumento de peso sin explicación, fatiga, sentir frío, periodos menstruales más fuertes, olvidadiza, estreñimiento, latidos cardíacos lentos, engrandecimiento de la tiroides, dolor muscular y de las articulaciones, pérdida del cabello, piel seca. Síntomas de hipertiroidismo: pérdida de peso, nerviosismo e irritabilidad, aumento de los latidos cardíacos, deposiciones más frecuentes, sentirse con calor, disminución en el flujo menstrual, engrandecimiento de la tiroides, irritación de los ojos y problemas de la visión.